o de plano simularon todos los servicios y no existen, o los servicios puede ser que existan, pero, ¿sabes? Usan estas empresas como fachada, ¿no? Muy posiblemente los ganones de esos contratos son gente como Javier Tapia, ¿no? El que estamos señalando ahora, porque es a donde va el dinero, ¿no? Afortunadamente, gracias al documento del SAT, vimos las rutas del dinero y hacia qué otras empresas se iba y es como logramos hacer muchas de estas conexiones, ¿Y ¿no? a Y dónde llega el dinero? ¿A dónde llega el dinero? pues llega a empresas de estos servidores públicos. Pues qué gusto, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una charla muy interesante con uno de los periodistas de investigación más sólidos que hemos conocido aquí en México y que ha abierto brecha. Arturo Ángel es uno de los periodistas que no ha cejado en el tema de las investigaciones especiales sobre los temas más álgidos de el sexenio que sea. Arturo Ángel, bienvenido, qué gusto. No, un gusto estar con ustedes, Elisa, y ya con muchas ganas de estar en tu programa y pues a platicar de temas muchas veces no tan agradables, pero bueno, ¿no? Pues Uf, es lo que hay, ¿no? es lo que hay, es lo que nos toca además registrar, decía, independientemente del sexenio en el que estemos, y ha sido parte de tu trayectoria. Yo siempre me gusta recordar, Arturo Ángel, que eh, eh, tú realizaste esta investigación y empezaste incluso desde un inicio a decir, aquí hay algo mal, aquí esto no huele bien. Te fuiste adentrando, e hiciste la investigación de las empresas fantasmas de Veracruz en la época de Duarte, y esa investigación ha marcado una línea muy importante porque vemos que ese modus operandi se replica y se replica y se replica. Pero yo no sé si, me parece que tu investigación es la primera o una de las primeras que exhibe este modus operandi del uso de empresas fantasma, empresas fachada en nuestro país, en México. Sí, ¿no? Un trabajo que hicimos ahí en Animal Político de más de un año de investigación, que, ajá, que creo que, fíjate que creo que nos dejó enseñanzas en dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues el poder documentar el uso sistemático de este tipo de empresas, porque ya había historias aisladas, ¿no? De X alcalde que le daba un contrato a X gobernador, perdón, a X empresa, casos aislados. Lo que nos encontramos en Veracruz era un uso organizado de este tipo de compañías desde un montón de dependencias, o sea, no era cosa de un secretario corrupto, ¿sabes? O de un Sí. director de obras corrupto, era toda una organización desde muchas dependencias y además a lo largo de varios años para desviar recursos. Y luego siempre me acuerdo que antes de publicar esa investigación fuimos con gente experta, abogados fiscalistas como Luis Pérez de Hacha, que Ujú. nos dijo, es que esto está muy grave, pero ya lleva pasando muchos años, primero en el sector privado, el uso de estas empresas fantasma para evadir impuestos, pero me dice, también ya hace tiempo se les ocurrió para desviar recursos públicos, ¿no? Entonces, Ah, yo no lo creí tanto, pero después de esa investigación empezaron a surgir casos documentados de muchos otros lados, pero además, Elisa, ese trabajo nos gustó mucho porque desde en Animal Político desarrollamos una metodología, o sea, ya para el tema de Veracruz fuimos aprendiendo sobre la marcha lo que nos encontramos, pero luego, afortunadamente, la metodología y el camino que seguimos es sí. una cosa que se pudo compartir con más periodistas, más organizaciones, más medios, en muchos talleres, ¿no? Oigan, pues nosotros nos encontramos esto y hay estas herramientas y así se pueden buscar las actas. Y también es una metodología que luego nos sirvió bastante para que además mis colegas, por ejemplo, pudieran documentar mucho más rápido y de manera mucho más ágil temas como la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? Que ya Sí. había las denuncias de la auditoría. Finalmente es una cosa que la Auditoría Superior de la Federación detectó, pero hacía falta como darle esa organización periodística, ¿no? Y bueno,
en muchos otros lugares, otros medios, otros estados, pues hasta lo que seguimos haciendo hasta ahora, ¿no? Y del tema que vamos a hablar hoy, son metodologías y es un fenómeno que pudimos documentar justamente a partir de ese reportaje de Javier Duarte. Oye, Arturo Ángel, y además has estado, impartiendo estos cursos, estas clases, compartiendo y trabajando. Entonces, estás siempre como en distintas pistas, en la academia, en el periodismo de datos, de consulta, en el terreno, yendo a confirmar, a investigar, porque hay que decirlos que si bien la Auditoría Superior de la Federación, eh, proporciona insumos muy importantes, datos a partir de los cuales podemos investigar. Es importantísimo seguir con la labor periodística. Claro. El INAI en ese sentido ha sido clave para poder obtener la información que pueda ir corroborando y ampliando estos datos de los reportajes de las grandes corruptelas en México, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena mencionarlo también en este momento en el que grabamos, no sabemos Ujú. si es cierta qué va a pasar con el INAI, ¿no? Hay interés del presidente López Obrador de desaparecer a los órganos autónomos y el INAI en particular, y ha sido muy efectivo en estas, en su forma de transmitir eh, las la denostación y la crítica de Ujú. lo que puede suceder con personajes o con instituciones y a partir de ello decir que desaparezcan y vámonos, pero si desaparece, ¿con qué nos quedamos, Arturo Ángel? No, sí, no, y digo, en realidad, pues apostando tal vez un poco a la memoria corta, ¿no? Pero, pues el INAI con sus fallas y con todo, yo recuerdo mucho, incluso desde el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Yo creo que, fíjate, tal vez la única cosa buena que dejó ese sexenio, además evidentemente de la alternancia política, o una de las cosas buenas pues, fue la creación del INAI, que yo siento que ni siquiera sabían que estaban creando, Elisa, porque luego me acuerdo mucho la historia de las toallas, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Las toallas carísimas que tenía El Toalla Marta Gate, Sagún, el Toallagate, y esos datos se obtuvieron con solicitudes de información de cuánto así es. costaban las toallas, ¿no? Entonces, fíjate, y eran todavía casos, los primeros casos, las primeras semillitas de descubrir algo, de generar una nota, pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la sección de Calderón, muchas veces tuvimos que recurrir a solicitudes de información para conocer datos mucho más serios de enfrentamientos Sí, entre las Fuerzas Armadas con los criminales. Y bueno, con Peña Nieto es todas las grandes historias de corrupción, ¿no? Trae un componente desde la Casa Blanca, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, trae un gran componente que viene de la información, que si bien es cierto, es información que es de todos, o sea, todos somos dueños de la información porque finalmente es información de los entes públicos. El INAI ha sido ese organismo que con un montón de fallas y con episodios donde a veces ha sido cómplice de ocultar ciertas cosas, pero también ha evolucionado, ¿no? O sea, en el tema de Odebrecht es muy claro. Al principio el INAI decía, no, es que ese tema sí es de averiguaciones previas, entonces tiene que ser, y ordenaba, confirmaban, pero ojo, el INAI siempre siendo el intermediario, ¿no? O sea, finalmente quien niega o quien da la información siempre ha sido el gobierno. Pero el INAI tanto ha desarrollado las plataformas tecnológicas para que todos nosotros, pero no solamente periodistas, digo, evidentemente, pues es muy visible el uso de los periodistas, pero para que la gente, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo mucho de un familiar mío, un tío mío que necesitaba unos datos del INEF para su jubilación y mm, eran datos de mucho tiempo atrás. Y lo que haces es solicitarlos por transparencia, porque también si tienes acceso a tus propios datos personales si claro, eres tú el dueño. Y era como pudo obtener esos datos y hacer su trámite. Entonces, creo que en realidad lo que habría que hacer, pues es fortalecerlo, ¿no? Y siempre se puede revisar si es muy caro, si hay cosas más sencillas, pero bueno, pues, han construido el INAI estas herramientas para facilitarnos a todo y en casos muy puntuales, Elisa, para revocar las negativas de información que nos da el gobierno. así es. Y se ha utilizado esta retórica de decir: "Está fallando esto, y son unos corruptos", y no sé qué, para querer desaparecer instituciones y organismos que están funcionando y que no son vitales para el derecho a la información, para la libertad de Protección de datos expresión y, por personales, supuesto, para la democracia en general. Eh, claro.
Bueno, y con todas las investigaciones que has realizado, en las que has participado, las que has estudiado, porque también, a lo largo del tiempo no únicamente te abocas a las investigaciones personales, sino ahondar en las noticias del día a día. Claro. A ver, te voy a hacer una pregunta que no sé si tengas respuesta inmediata, pero este sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha rebasado a los anteriores en actos de corrupción o en montos de desvíos de recursos públicos, porque decir eso son palabras mayores. Recordabas la estafa maestra con Enrique Peña Nieto y se fue con este sello de corrupto, ¿no? Después de que terminó su gestión. ¿Qué ha pasado ahora? Mira, creo que en hablando ya del tema de corrupción, este sexenio tiene eh, creo que hay malas noticias en dos vertientes, ¿no? Por un lado, sus propios actos de corrupción. El caso de Segalmex, que evidentemente ha sido un escándalo impresionante, no solo por el monto de lo que se ha observado, ¿no? De más de cerca de 20,000 millones de pesos, que por supuesto siempre tenemos que estar atentos ahora. Y es los casos de corrupción creo que tienen dos grandes retos en el periodismo. Uno está en revelarlos, ¿no? En revelarlos, en descubrirlos, pero otros en darle seguimiento, Elisa, ¿no? Que muchas veces también es un trabajo que hay que hacer. Y ahí sí creo que, por ejemplo, independientemente de que X medio o X haga el hallazgo de ciertas cosas, creo que gran chamba de los periodistas es ser o no revelación tuya, darle seguimiento, seguirlo documentando, o incluso si es el propio gobierno el que lo denuncia, también darle ese trabajo de lo que viene después. Entonces, creo que este sexenio de entrada sí ya tiene una gran falta y un gran cuestionamiento en su propia actividad respecto a no ser corruptos. Digo, sé que el presidente lo dice mucho y que ya se acabó y no se permite y que él no lo es. Y pues hasta el momento no hay evidencia de que él lo sea, pero por supuesto que ha habido corrupción. El caso Segalmex es una gran referente, pero es tal el tamaño del cochinero ahí que nadie lo pudo ocultar. O sea, estalló como Chinampina eso desde el segundo o tercer año de gobierno. Y luego está el trabajo que también se ha venido revelando que como el tema pues sí, de contratos, se critica luego mucho ciertos medios de la mañanera y porque revelan ciertas cosas y dice el presidente es que traen una agenda en contra de mí. Y posiblemente sí tengan una agenda editorial que esté enfocada a su gobierno y que a Mm, lo mejor, eso es una cosa, pero otra cosa distinta es si es verdad o no lo que documentan, Elisa, ¿no? Y ahí es donde viene esta gran cuestión de que, por ejemplo, el tema de las casas de Manuel Bartlett, ¿no? Que se reveló en su momento en Latinos, o ahora lo que Mexicanos contra la Corrupción ha venido haciendo ya durante un tiempo considerable de poner el énfasis en ciertos contratos a ciertas empresas que ni tenían la experiencia para hacerlo, que eran empresas que salieron de la nada, pero que curiosamente están ligados con empresarios cercanos al hijo del presidente, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en la mañanera, en la mañanera de este 13 de diciembre, el presidente cuestionaba que no hay pruebas en las revelaciones de los que han ganado empresarios cercanos a sus hijos. Y él dice, no, pues es que no hay una prueba de que mi hijo esté gestionando, pero es que muchas veces no es esa prueba la que se necesita. Es como el caso de Genaro García Luna, que al presidente sí. tanto le gusta presumir. Aquí en Estados Unidos, en el juicio, nunca se mostró ninguna prueba de una grabación donde él estuviera con el Chapo, ¿sabes? Pero el caso no se construye con eso, se construye con otra serie de elementos y entonces las pruebas están en los contratos a Ujú. esas empresas que salieron de la nada y que tienen estos vínculos y es donde se tendría que enfocar la Sí. investigación. Entonces, sí creo que hay un tema, no sé si sea el peor en corrupción, regresando a responder ya tu pregunta, Elisa, pero sí tiene ya sus casos de corrupción y seguramente seguirán surgiendo. Y lo otro que te quería comentar para cerrar esta pregunta que me haces es, también creo que hay una gran faltante en el tema de la investigación de los casos de corrupción del pasado, ¿no? Mm, Donde también nos han quedado de ver, y ahí todos mencionamos el de la estafa maestra o el de Odebrecht, ¿no? El de sí. Odebrecht, el con Emilio Lozoya. También creo que ahí este sexenio nos va a quedar a deber mucho de cómo se indagó
esos casos de corrupción. Evidentemente aquí también interviene la Fiscalía General de la República, que Sí. técnicamente es autónoma, pero honestamente pues Oye, hemos sabido cómo se manejan, ¿no? como decimos por ahí, su fiscalía autónoma, Ajá, exacto, ¿no? su Entonces también fiscalía hay un gran, autónoma. sí, hay una gran cuenta pendiente, Lisa, en la investigación de los casos de corrupción del pasado, ¿no? Y es ahí donde también también creo que a este sexenio, porque a lo mejor no podíamos esperar que Peña Nieto se indagara a sí mismo, honestamente, digo, no vamos a ser ingenuos. Cuando lo quisieron hacer, como el caso de la Casa Blanca, fue un chiste, tú te acordarás, ¿no? Sí, sí. El tema de Javier Duarte era tan escandaloso que ahí pues ya no hubo cómo salvar al señor y hoy es de esos casos fíjate, ahora que hablaba del tema de Javier Duarte, eso también una cosa que creo que lamentablemente sigue siendo la excepción de que ahí hubo un resultado concreto más allá de que no era la gran sentencia. Bueno, el señor ya lleva varios años en la cárcel, ¿no? Sí. Pero en realidad sí esperábamos de este gobierno, ¿no? Que hubiera esta investigación y hasta sus últimas consecuencias de esos casos de corrupción de los otros y creo que no la ha habido. A ver, pero fíjate, has dicho cosas bien importantes, Arturo Ángel. Uno, que no sabemos si está metido directamente el presidente o no, pero que en su sexenio ha habido corrupción tremenda, ha habido. Tampoco sabemos si estaba metido Calderón, o sea, podríamos decir lo mismo en ese sentido, si estaba metido Peña Nieto o no, si estaba metido Calderón o no, pero se van juntando muchas piezas muy delicadas. Para empezar, una sola dependencia del gobierno obradorista ha rebasado en Sí, en montos a 3 todos esos veces, escándalos de los que estamos 4 hablando. veces el tema, por ejemplo, de la estafa maestra que involucraba a secretarías de Estado, a universidades públicas, ¿no? Aquí es Segalmex. Y Ujú. dice el presidente, no hay corrupción, vamos a detener ya, acaban de detener al señor Gavira. Pues sí, pero Que se por entregó una, realmente, ¿no? pero además acusado por una mínima parte del tema bursátil que no tiene nada que ver con todos los desvíos que hubo, ¿no? Y entonces lo acusan por, no sé, 700 millones y estamos hablando de cerca de 20,000 millones de pesos. Ujú. Entonces, bueno, se van dando ahí señales muy alarmantes de lo que se está haciendo, aunado a la impunidad de los casos del pasado. ¿Hay pacto con los gobiernos anteriores o qué sucede? Que la fiscalía no actúa como debe ser para cerrar estos casos como debería ser o presentar las carpetas como deben ser. Y por otro lado, acciones así aisladas que nadie sabe, nadie supo, y yo creo que después se van a detonar en Estados Unidos, me imagino, como se han detonado los grandes casos de corrupción Sí, y de narcotráfico en nuestro país, de crimen organizado, como pudo ser la liberación y exoneración de Cienfuegos. Son exacto. pum, 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 fragmentos y datos y temas que se han ido sumando en este sexenio, cobijadas o nubladas por un presidente como Andrés Manuel que gusta a mucha gente y que puede ser muy elocuente y lo pueden sentir muy cercano, ¿no? Sí, no, totalmente. A ver, justo el problema que hay con ahora, se nos dice que la detención del señor René Gavira, para justo mencionar esto que acabas de decir, es una buena noticia, pues sí, por supuesto, Sí, ¿no? sí. Porque finalmente era el administrador. Pero pues dos grandes interrogantes ahí. Uno, ¿eso va a servir o va a funcionar para llegar al que era el titular de ese organismo, el señor Ignacio Valle, que de manera increíble, ¿no? Sigue trabajando en el gobierno federal, Elisa, ¿no? O sea, Protegido por el presidente, porque además el propio sí, presidente dijo, él es honesto. se confió, bueno, pues también la omisión es corrupción, también la negligencia es corrupción, también, o sea, ni siquiera un proceso administrativo, ya dejemos lo penal, por mientras algo administrativo, no, él como, y Gavira desde el principio ha sostenido, y yo me parece difícil de creer, Elisa, que en esos niveles, aunque tú seas el de administración, hagas ciertas cosas que no tengan el visto bueno del jefe, ¿no? Y entonces, eso por un lado, y por el otro, lo que acabas de mencionar, ¿de qué van a acusar realmente a René Gaviria? Porque está el tema de los certificados bursátiles, ¿no? Dice la fiscalía que tiene otras 5 órdenes de aprehensión. Nunca te queda claro bien de qué casos son, ¿no? Exacto. Pero me acuerdo mucho, y no vaya a pasar lo que sucedió con Rosario Robles, por ejemplo, ¿no? Que muy espectacular la detención
de nuevo, en un escenario donde en realidad ella fue a la audiencia y ya de ahí no salió, ¿no? Y cómo nos vendieron eso como un gran éxito de combate a la corrupción, Sí. pero nunca pasaron de ahí, Elisa, ¿no? O sea, Bueno, oye, nos están vendiendo mañana tras mañana el caso de Genaro García Luna desde la presidencia de México, siendo que fue, detenido, capturado y encontrado culpable en Estados Unidos. Estamos esperando la sentencia. Aquí lo mencionan un día sí y otro también, ¿no? Para dar, el ejemplo de lo terrible que fue el pasado, ¿no? Y que todo mundo volteemos a ver el pasado. Y comentabas, es uno de los casos que has investigado, que ni siquiera existe una orden de extradición formal a sí, México. increíble, ¿no? O sea, una de, que por cierto, gracias a que existe este sistema de transparencia donde podemos, que lo administra el INAI, ¿no? Eso, ¿no? O sea, bueno, decimos, ok, bueno, en lo que está en la espera de sentencia en Nueva York, México ha señalado constantemente este año, la Fiscalía General de la República ha sacado comunicados, Elisa, diciendo, no, es que tengo 3 órdenes de aprehensión contra este señor y al mismo tiempo atacan a jueces que dicen, no, es que cómo le cancelaron esta, ¿no? Una por enriquecimiento ilícito y entonces se van con todo el peso de la ley, dicen, ¿no? Porque tampoco sabemos si realmente lo hacen, pero públicamente en la mañanera el presidente y la fiscalía con comunicados dicen que los jueces son lo peor, ¿no? Entonces dice, no, es que ¿cómo es posible que le cancelen una orden de aprehensión? Entonces uno dice, bueno, vamos a documentar qué está haciendo el gobierno para que este gran enemigo, ¿no? Que de México, como nos lo venden, pues responda, ¿no? Por sus cuentas en nuestro país, ¿no? Porque hay gente que luego me dice, es que ¿para qué quieres que lo traigan si aquí se va a escapar y no sé qué? No, bueno, pues es que si nos están diciendo que se desviaron recursos, aquí lo están acusando de corrupción, porque los Estados Unidos, Elisa, es narcotráfico. Aquí el gobierno, y tú lo sabes, tú estuviste en las audiencias, aquí que si el señor se robó dinero de los penales, eso aquí les vale un pepino, ¿no? Pero en México dicen que se robó un montón de dinero, que los penales federales costaron, bueno, que la esposa, ¿no? Era la cómplice, que además hay investigaciones periodísticas que sí prueban que hay irregularidades en esos contratos que con los Sí, socios, los Weinberg, bueno, vamos a documentar qué hacemos. Y lo que nos encontramos es, por un lado, una cancillería que afortunadamente nos responde, que sí nos responde y nos dice, mira, nosotros enviamos solamente 2 solicitudes provisionales hace como 3 años, cuando ya lo habían detenido Elisa, ¿no? A García Luna, o sea, porque como tú acabas de decir, esto fue a partir de que lo detuvieron en Estados Unidos. Y Estados Unidos nos dijo, yo no me mandes solicitudes provisionales porque yo ya al señor lo tengo detenido. Mándame los expedientes completos y iniciamos los procesos formales de extradición, o sea, la solicitud formal de extradición. Y resulta que ya estamos casi en el 2024 y no han mandado una sola de las solicitudes formales, nos dice la Cancillería. No, es que tengo 2 que estoy preparando, pero pues yo actúo con base en lo que la Fiscalía me da. O sea, yo hago el trámite diplomático, pero Y luego le preguntamos a la Fiscalía y la Fiscalía no nos quiere decir nada. Nos quejamos con el INAI le ordena, oye, no puedes argumentar que ese caso es confidencial si tú misma has sacado comunicados, por Dios sí santo, ¿no? consta. Lo googlean los comisionados porque más allá de que yo se los diga en mi recurso, ellos googlean y dicen, no, pues me encuentro que al García Luna todos los días lo mencionan, que la fiscalía se ha comunicado, perdón, pero tienes que informar. Y entonces, porque yo le pregunté a la fiscalía, oye, pues dime qué gestiones estás haciendo tú, ¿no? ¿Por qué delitos? ¿Cuándo lo pediste? Y entonces ya con esa orden del INAI, lo que hace la fiscalía para cumplir, Elisa, es decir, no, no tengo nada. Ya busqué y no tengo nada de información de ese señor que no sé qué. O sea, date cuenta, pero tengo la otra respuesta de Relaciones Exteriores que sí me está diciendo, no, pues la fiscalía me pidió por este delito, porque además Cancillería me dijo, es por este delito, y la fiscalía me dio la información y fiscalía dice, no tengo nada. Entonces, pues si nos basamos en la literalidad de la respuesta, Elisa, ¿no? Significaría que perdieron la información o ya no la encuentran. Mm, Pero si nos vamos fuera de la literalidad de la respuesta, es que la están escondiendo y entonces responden lo que sea, ¿no? Pero bueno, insisto, vean este manejo de un caso tan importante de sí, corrupción, ¿no? Porque es tan lo que se está siguiendo con la García Luna, y del esposo y de bien, los socios ni hablemos, ¿eh? De esos no han pedido absolutamente nada. nada. Bueno, y como están las cosas aquí en México, ¿no? Con estos, gobiernos corruptos, ineficientes y criminales, ¿no?
porque Ujú, ese es otro de los temas, además del tema de la corrupción, el tema de los vínculos ya con el crimen, con todo lo que hemos también platicado, ¿no? Eh, es absurdo pensar que las autoridades no están involucradas en estos niveles de crimen que ha arrasado ya con grandes regiones de la república, en fin, ¿no? Con el aval desde el poder, pero son temas que ante esta marejada de información sobre, sobre actos que tendrían que estar siendo investigados por la corrupción, que son documentados en las investigaciones periodísticas, nos vamos perdiendo. Arturo Ángel, Tojil acaba de publicar una investigación muy importante que me imagino en cualquier otro sexenio hubiera sido el escándalo absoluto. Y sí. ante la retórica oficialista, que es muy poderosa y tiene muchos recursos, y la marejada de, de, de corrupción que estamos viendo día a día y de violencia, se pierde, ¿no? La investigación que hicieron es muy importante. Sí, no, fíjate, esta investigación que acabamos de revelar, que se llama el Clan Biomédica, ¿no? Negocios al amparo del poder público, El en clan realidad, biomédica, el el clan Clan Biomédica, exactamente, que publica Tojil, que Tojil es una organización que, de nuevo, no se inventó en este sexenio. Tojil nació desde el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Una organización civil dedicada vamos a hacer alianza con la sociedad civil y con los medios, y entonces los casos de corrupción que nosotros sabemos que están, vamos también a nosotros seguirlos, pero en los tribunales, Elisa, ¿no? Entonces Tojil puso las demandas de denuncias por el caso de Javier Duarte, por el caso de la estafa maestra. O sea, no es una organización que nazca de la nada, ¿no? Para investigar la corrupción de este sexenio, ¿no? Y entonces, pero ahora Tojil también está investigando sus propios casos y tratando de retomar otros hallazgos. Y a lo que voy es que esta investigación del clan biomédica surge justamente de otro hecho o otra investigación que se reveló en 2019 y que también debió haber sido un escándalo y no lo fue, ¿no? En el 2019, una organización que se llama Impunidad Cero, que también hace un excelente trabajo de seguimiento y de investigación de temas de seguridad y de corrupción, ¿no? Junto con abogados expertos en esos temas como Luis Pérez de Hacha, y también Mexicanos contra la Corrupción, revelaron unos trabajos que se llamaban La epidemia en salud y las facturas falsas. Y lo que ellos hicieron es, a partir de las bases que el SAT publica periódicamente de qué empresas simulan operaciones que facturaron, ¿no? O sea, que no tenían, empresas fantasma, pues para decirlo coloquialmente, ellos quisieron saber qué contratos habían recibido estas empresas, ¿no? Y después de una chamba que les llevó mucho tiempo también de solicitudes de información y de lo que sea, ¿no? Lo que revelaron en el 2019 fue una lista de un montón de empresas que habían facturado presupuestos millonarios del sector salud, Elisa, ¿no? Y entre ellas una que se llamaba Interacción Biomédica, que a lo largo de 10 años, ¿no? Había recibido más de 1.700 millones de pesos en contratos de salud del ISSSTE, del IMSS, de los sectores de salud locales. Y fíjate, era una gran trama de corrupción que había ocurrido en sexenios anteriores, pero que además alertaba esta investigación. Algunas de estas empresas seguían recibiendo contratos, pese a estar declaradas como empresas fantasma, ya el colmo del cinismo, Sí, seguían recibiendo contratos en 2019. Entonces, es un tema que debió haber sido un gran escándalo, porque además, pues era mucho corrupción del pasado, Elisa, ¿no? Y por alguna razón, de nuevo, volviendo al tema de por qué nos indagaban, esa gran desilusión o sensación que tengo de por qué no ir más allá, y bueno, ahí ya tenemos que llegar a que muy posiblemente hay pactos y lo que sea, ¿no? Con los gobiernos anteriores. Pero entonces, ¿qué hicimos en Tojil? Eh, Tratar de profundizar en ese trabajo, ¿no? Decir, bueno, esta investigación alertaba que Interacción Biomédica ganó mucho dinero, además de un sector tan delicado como el de la salud, Elisa, ¿no? Porque que cuesta vidas, la corrupción en la salud mata, ¿no? O sea, si tú no entregas medicamentos o servicios, hay pacientes que se quedan sin recibir la atención médica y eso puede atraer complicaciones de salud y posteriormente la muerte. Y a lo mejor si una persona está enferma de cáncer, la expectativa no es muy buena, pero posiblemente con sus medicamentos oncológicos a tiempo, ¿o no? O se pudo haber salvado, ¿no? En fin. Entonces,
fue una investigación de varios meses que hicimos en Tojil, que participamos varios compañeros, ¿no? La inició un colaborador de Tojil que se llama Miguel Mesa, y luego ya me uní yo también a ese trabajo y varios compañeros más, ¿no? Y lo que encontramos, Elisa, para decirlo a grosso modo, es que Interacción Biomédica no era una empresa que operara de manera aislada, sino que en realidad estaba conectada para variar, como hemos visto en otros casos, ¿no? Con una gran red de compañías, en total 84 compañías, muchas de ellas ya declaradas como empresas fantasma, ¿no? Y otras no, pero posiblemente porque nadie se ha puesto a investigarlas, Elisa, ¿no? Pero pues si están en el mismo domicilio, si están en la misma gente, si la misma gente está detrás de unos apoderados, pues muy posiblemente sean compañías del mismo tipo. Entonces, Interacción Biomédica no era una compañía aislada, sino estaba ligada con otras 84 compañías, por las cuales han pasado más de 3.300 millones de pesos Mm, entre el 2012 y el 2022. Es uf, decir, esta red de empresas ha ganado dinero en el pasado del presupuesto público y ha seguido ganando dinero en este sexenio, que además viene mucho dinero del sector salud, del IMSS, del ISSSTE, de los sectores de salud locales, ujú, pero también de la defensa nacional y lamentablemente también de algunas instituciones educativas, ¿no? Y el otro, pues, evidentemente esto no podría ser posible sin la colusión de servidores públicos, pero la otra gran sorpresa que nos llevamos, Elisa, es que los servidores públicos que estaban involucrados, y particularmente uno que se llama Javier Tapia Santoyo, ¿no? Que él, fíjate, siendo jefe de administración del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, uno de los hospitales más grandes de México, le asignó contratos a Interacción Biomédica en el 2018, aún en el último año del sexenio anterior. ¿Cuál era la gravedad de eso, Elisa? Que para el 2018 Interacción Biomédica ya estaba declarada como una empresa fantasma desde el mm, 2017. Bueno, este señor le valió un pepino y le dio directamente contratos, ¿no? sí. Luego, empezando este sexenio, lo ascienden y lo nombran tesorero de todo el ISSSTE. Ya no ¡Ah! solo de un hospital, de todo el ISSSTE. Sí, El premio ya sí, en este ¿no? sexenio, cuando se están eh, otorgando recursos a Exacto. empresas fantasma, ¿no? Ya detectadas formalmente. Exacto, y ya que había una investigación del órgano interno de control del ISSSTE que confirmaba, que nosotros la recuperamos para esta investigación, que confirmaba que este señor sí había dado contratos, ¿no? Por supuesto, te imaginarás que la investigación del órgano interno de control fue, ay, no, pues ella este contrato y este nombre, no, pues una sanción administrativa. Jamás investigaron nada más allá de eso, pasó de noche, y luego, en el primer año de este gobierno, hay un escándalo en el ISSSTE, porque eso sí, otra cosa, hablando de la corrupción de este sexenio, la del ISSSTE no la han resuelto, Elisa, ¿no? Entonces, hay un cambio en la administración del ISSSTE y este señor lo nombran secretario, porque él siempre cae parado, ¿eh? Por cierto. Entonces lo nombran secretario de administración de todo el Instituto Politécnico Nacional. Y lo que nos encontramos es que, es que más allá de los contratos que asignó directamente a estas empresas, el señor Javier Tapia era socio de la propia red de empresas fantasmas. O sea, el Oh, señor y su esposa tienen acciones en compañías, ¿no? Que se conectan con la misma red, compañías que han recibido recursos públicos, ya no solo desde el ISSSTE, Elisa, sino incluso desde el Politécnico Nacional, donde ahora este señor es funcionario público. Entonces, cuando ustedes la puedan leer, y invito a que todos la revisen porque es un documento amplio de unas 70 páginas, ¿no? Pero logramos encontrar conexiones, o sea, desde lo más obvio y burdo que es este señor dándole contratos directamente a esta empresa en el 2018, hasta un entramado mucho más siniestro y más complejo, ¿no? Incluso hice este diagramita, ¿no? Así con lápiz y papel, ¿no? Que evidentemente esto no lo publicamos porque es mi letra y nadie le va a entender, pero luego me lo básicamente que pasa. un montón de conexiones, ¿no? O sea, no solamente de Javier Tapia dándole contratos a Interacción Biomédica, que era lo más directo, sino a través de terceros y de otras empresas, cómo se vuelven a conectar, Elisa, ¿no? Entonces, ahí es donde tú encuentras que hay un patrón de compañías, de prestanombres, y porque además tuvimos acceso a, como Interacción Biomédica fue declarada una empresa fantasma, el SAT la investigó y el SAT tuvo acceso al dinero que ha entrado y salido de esa compañía. Logramos a través de nuestras fuentes, porque evidentemente a las fuentes en el periodismo siempre serán necesarias, ¿no? Sí. Tener acceso a esta investigación interna
y sabemos con qué empresas movió dinero. Y son cantidades millonarias. Y a partir de esas transferencias económicas es como detectamos el nexo con estas otras compañías donde están involucrados gente como Javier Tapia. Entonces, es un La nivel de corrupción investigación, terrible. perdón, la investigación la está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿la La hizo? ¿La está investigación. haciendo? No, la UIF no la hizo. Lo que la hizo el SAT en su momento, cuando trató cuando confirmó que Interacción Biomédica era una empresa fantasma, ¿no? Entonces, integraron todo un expediente de con quién movía el dinero. En esos procesos, cuando tú vas a declarar que una empresa fantasma, le das oportunidad a la empresa de decir, oye, demuéstrame que todos los millones que facturaste aquí y todo este dinero que moviste con otras compañías, ¿no? Porque estamos hablando de cientos de millones de pesos, ¿no? Tenías el capital para hacerlo. La empresa no lo logró sustentar ante el SAT. Y el SAT dice, perdóname, pero lo que tú me enseñas no prueba ni que tengas la estructura material ni humana para haber hecho nada de eso. Entonces yo concluyo que los que estás facturando aquí son operaciones simuladas. Luego la empresa se fue a un juicio de amparo y lo perdió, porque el juez dijo, no, es que está clarísimo que tú no hiciste esto. Y aquí siempre pasan, creo que dos hipótesis, Elisa, ¿no? O de plano simularon todos los servicios y no existen, o los servicios puede ser que existan, pero, ¿sabes? Usan estas empresas como fachada, ¿no? Muy posiblemente los ganones de esos contratos son gente como Javier Tapia, ¿no? El que estamos señalando ahora, porque es a donde va el dinero, ¿no? Afortunadamente, gracias al documento del SAT, vimos las rutas del dinero y hacia qué otras empresas se iba y es como logramos hacer muchas de estas conexiones, ¿Y ¿no? a Y dónde llega el dinero? ¿A dónde llega el dinero? pues llega a empresas de estos servidores públicos, ¿no? De donde posiblemente ahí están el dinero en esas cuentas, pero ahí vamos. ¿Quién del lado del gobierno lo investiga? ¿No? Sí. Es por qué no se sigue esas transferencias. A ver, y aquí vamos a un elemento importante de esta investigación. Por alguna razón, muy posiblemente relacionado con lo que pasó con la investigación que hizo el órgano interno de control en contra de Javier Tapia del ISSSTE, que te digo que acabó en una sanción que fue un chiste, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando Raquel Buenrostro fue la jefa del SAT, ella tuvo esta información, que ahora ella es la secretaria de Economía, ¿no? Pero si bien desde el SAT no pasó gran cosa, ella sí puso una denuncia a título personal, de hecho puso dos denuncias a título personal ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Y dio vista además a la Secretaría de la Función Pública. Y la Secretaría de la Función Pública, cuando investigó a Javier Tapia, sí encontró que este señor en sus cuentas tiene dinero que no es acorde al salario que él recibe como servidor público, ¿sabes? ¿No? O sea, que hay varios detectaron por lo menos 7 millones de pesos en pagos que él hizo directamente, o sea, que ya él se gastó esa lana, ¿no? Junto con su esposa, que no eran acordes y pusieron una denuncia en la fiscalía. Entonces, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente sí tienen una carpeta de investigación abierta por posible enriquecimiento ilícito en contra del que es actualmente el secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional. El señor Tapia ha metido como 10 amparos, Elisa, que eso también lo documentamos en la investigación, tratando de frenar desde las investigaciones de la función pública hasta las de los órganos internos de control y ahora en contra de la fiscalía, tratando de frenar eso. Y ese es el servidor público que está a cargo de toda la administración de los contratos del Poli, Del imagínate. Politécnico Nacional. Aquí la pregunta es, ¿qué están haciendo? O sea, eh, eh, ¿qué piensan los integrantes del Poli, los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Una institución tan querida y estar viendo a estos personajes que Ujú. son piezas de un sistema de corrupción mayúsculo. Y digo piezas porque ya se encontraron millones que no corresponden con su sueldo, ya se presentó ante la Fiscalía General de la República estas 2 denuncias, pero por otro lado, sigue en activo. El dinero que se ha encontrado, pues, es una mínima parte de todos estos miles de millones que nos platicas, Arturo Ángel, a lo largo de tantos años, en contratos, en donde están involucrados el ISSSTE, el IMSS también me comentabas, y la Sí, Defensa Nacional, los la militares. Sedena, ¿no? Entonces, La esposa de Tapia, por ejemplo, ha recibido contratos de la Sedena, imagínate, su empresa
que está en el mismo domicilio de otra compañía que ya fue declarada empresa fantasma, ¿no? No solo eso, por ejemplo, el señor Javier Tapia, después de que asume el cargo de secretario de administración del Poli, típico, trae a gente, a sus amigos y no sé qué, a puestos del Poli, ¿no? Y ahorita te digo por qué menciono esto. Y mete como, fíjate, el actual coordinador de imagen institucional de todo el Politécnico, o sea, el vocero del Poli, el responsable de que el Politécnico tenga una buena imagen, se proyecte, es un señor que se llama Marco Antonio Ramírez Urbina. Mm. Bueno, resulta que el Marco Antonio Ramírez Urbina también es socio de empresas de la red del Clan Biomédica, ¿no? O sea, es decir, el señor Ramírez Urbina encontramos que en el 2019 constituyó una empresa, dice. Una empresa con 50,000 pesos, ¿no? Él fundó su empresa en 2019 con otra persona. Bueno, esa empresa que él creó en 2019 con 50,000 pesos, en 3 años ha ganado más de 140 millones de pesos. O sea, el sueño dorado de cualquier No puede emprendedor ser. en México, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo meto mi empresa con 50,000 y en 3 años gano 140 millones. O sea, es inaudito. Por supuesto, 140 millones que vienen del erario, ¿eh? No del sector De privado, nuestros de contratos impuestos, públicos. de nuestros Exacto, impuestos. Arturo ¿no? Ángel, por eso te digo que en este sexenio están pasando cosas muy graves, porque Ujú. por un lado se otorgan recursos directos a la población como parte de los programas sociales del bienestar que nos parecen correcto, ¿no? A adultos mayores, en fin. Y con estos recursos la gente dice, ah, ya estamos mejor, ¿no? Y por el otro lado, con nuestro dinero están saqueando las arcas y, y afectando a los más vulnerables, a las personas que viven en condición de pobreza, como es el caso de Segalmex. Exacto. Esa corrupción está impactando lo que tendría que llegar a la gente que no tiene que comer, que, 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 que vive en condiciones del día a día muy complicadas. A ellas les están quitando esa oportunidad de poder salir adelante o de tener lo mínimo para comer en el día a día. Eh, por poner un ejemplo, está el tema de Segalmex. En el tema de salud, Claro. a los enfermos y a las enfermas, a las personas que están sufriendo en estos momentos, que requieren un medicamento, a ellos está impactando este desvío de recursos y por el otro se están haciendo millonarios, quién sabe quiénes, ¿no? Porque si están metidos las autoridades del Ejecutivo Federal, ¿no? Dependen del Ejecutivo Federal, de Presidencia de la República, y si están metidos militares, que además todo lo clasifican como de seguridad nacional y es dificilísimo poder conocer hacia dónde van los recursos, pues estamos en una situación Sí. gravísima. En la investigación está documentado un caso, ¿no? El caso del Hospital del Niño en el Estado de México, ¿no? Donde en el 2019 le asignan el contrato a Interacción Biomédica, e insisto, el colmo, siendo que ya es una empresa fantasma, para medicamentos oncológicos, ¿no? El Hospital del Niño que depende del sector salud del Estado de México. O sea, además siempre hay una colusión de funcionarios federales y estatales. Federales, porque ya sabemos que aquí hay socios en esta empresa que probablemente son funcionarios federales, pero Sí, estatales, porque quién sabe con qué parámetro le asignas contratos a estas empresas. Entonces le asignan contratos para medicamentos oncológicos y automáticamente en el 2019, Lisa, empezaron quejas de los padres, ¿no? De que de por sí ya faltaban. Bueno, con mayor proporción ya faltaban varios medicamentos dedicados para, sobre todo para el tratamiento de leucemia de los niños. Eso fue en 2019. Volvimos a preguntar este año y ese tipo de problemas de abasto sigue hasta la fecha, ¿no? Entonces, con los total, niños, con las niñas, sí, con las no. personas que tienen una enfermedad tan devastadora como el cáncer, y digo devastadora porque la lucha que se emprende es tremenda, ¿no? Sí, tremendo. Sí. Y que si se detecta a tiempo puede ser tratada y puede ser superada, ¿no? Y si se atiende con los medicamentos que se requieren y dejar así a la gente más vulnerable, desprotegida por saquear.
por Sí, robar, porque ¿cuánto de ese por dinero quedarse no se con nuestros pudo haber? recursos. ¿Cómo se les llama a estas personas, a estos funcionarios públicos que actúan y que cobijan además a estos otros, ¿no? Porque están impunes, cobijados desde el poder. Exacto, ¿y cuánto de ese dinero, que de esos 3.000 millones, no pudo haberse convertido en mejores equipos, en mejores instalaciones, en más consultorios? O sea, finalmente hay casos muy puntuales como del hospital, pero a veces en este mar de recursos, pues lo que sabemos son dos realidades. Uno, que hay dinero que se ha ido a empresas fachada o fantasma, y dos, que hay estructuras de salud con graves carencias, Elisa, ¿no? Y pues un escenario muy peligroso porque además vuelve a lo que acabas de mencionar hace 2 minutos. Como ya estamos en un escenario donde se dice que cuando tú documentas corrupción de este sexenio, por ejemplo, ¿no? Que aquí en este caso el clan biomédica es corrupción heredada y que ha seguido operando, o sea, este caso tiene esa particularidad, que es un sistema que vino y que incluso los involucrados les ha ido muy bien en este sexenio, ¿no? Pero luego muchas veces siento que operan con tal impunidad porque saben que como ya hay un discurso político muy poderoso de no, ya no hay corrupción, no, si tú lo sacas es que estás en contra mía. Imagínate la manga ancha que te da eso para robar, porque sabes que si te cachan, pues te van a salir a defender desde la mañanera o van a decir que no, que todos esos medios malvados, ¿no? Que esos son campañas. Entonces ya estás como, ya tienen como un blindaje, ¿no? Que se ha reconstruido desde el discurso político, ¿no? De protección y que creo que va a terminar favoreciendo la impunidad. En este caso que revelamos, el Instituto Politécnico Nacional sacó un comunicado, Elisa, el mero día, en la noche, diciendo que no van a tolerar la corrupción, que si hay investigaciones, lo cual es obvio porque sí las hay, no solamente la nuestra, ¿no? Que debería preocuparlos a ellos para hacer algo y no esperar a que llegue otra investigación, pero además claro que las hay, desde investigaciones administrativas hasta la que ya dije en materia penal, que van a actuar, ¿no? Y lo dejan ahí nada más, pero pues realmente va a pasar algo porque estos señores ahí siguen en su puesto. Ahora, el 12 de diciembre hubo una reunión de varios colectivos de trabajadores, docentes y estudiantes del Politécnico que ya, fíjate, Elisa, cómo las cosas se van conectando. Ellos ya traían muchas quejas y sospechas de malos manejos en el Politécnico, ¿no? De sus autoridades. Se dan cuenta de este caso y entonces arman una encuesta entre la comunidad donde participaron más de 7,000 estudiantes y docentes y concluyen que es necesario hacer un cambio en la administración. Entonces ayer hice una conferencia diciendo que piden por coherencia al señor Javier Tape y al coordinador de imagen, imagínate que se Es separen de posible. sus puestos, ¿no? Y que se hagan con las investigaciones, van a hacer una protesta, en fin, vamos a ver qué tanto ellos lo pueden impulsar, ¿no? Sí. Pero sin duda, de nuevo, en este escenario donde no termina pasando muy poco y donde estos casos siguen ocurriendo, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? De que ahora se sienten protegidos por este velo de impunidad, pues, ¿no? De que, no, pues nosotros como trabajamos para el gobierno de la Cuarta Transformación, entonces ya, pues muy posiblemente si me sacan algo, pues ahí lo va a sacar el Reforma, lo va a sacar quien sea, y pues ya van a decir que estamos protegidos, y con eso siguen operando impunemente, Lisa. Querido Arturo Ángel, ay, el tiempo, estoy viendo aquí, se Sí. nos va, pero me pareció importantísimo, bueno, platicar, parte de lo que está sucediendo sobre esta investigación en particular, esta investigación periodística que, te digo, de pronto nos perdemos en el mar del día a día, ¿no? Que parece que nos avasalla, ¿no? Sobre todo en esta época donde siento que se ha rebasado también a través de las formas cualquier fondo que hubiéramos esperado en otro sexenio, ¿no? Lo que estabas diciendo, con esta retórica de, pues, son mis enemigos, Mm. son los medios que no me quieren, conservadores, corruptos. Entonces, ya se lavan las manos y da permiso para delinquir, para robar, para saquear, y por supuesto, con las consecuencias terribles que puede implicar para las personas que están padeciendo una enfermedad y por supuesto, para los recursos que se podrían utilizar de la mejor manera, ¿no? Y que no están llegando, y quién sabe en manos de quién. Ahora, ¿quiénes se están enriqueciendo o son los mismos corregidos y aumentados, no? Arturo Ángel. Claro, sí, sí.
Sí, ¿no? Eh, Es terrible, terrible. Yo los invito, Elisa, que pues revisemos esta investigación. Por supuesto, nosotros le vamos a seguir dando seguimiento a esta y a la que publican otros lados, ¿eh? Porque, insisto, eh, creo que dentro de este mar de cosas que hay, es muy importante, pues, tratar de tener ahí, ¿no? Estamos también con temas de violencia súper importantes, viene temas electorales que están a todo lo que dan, reelecciones, ratificaciones, pero creo que siempre podemos tener ahí la fichita en algunos casos y estar atentos a cómo se van desarrollando. Los invito a que en tojil.org entren ahí. Ahí pueden encontrar tanto dos resúmenes del caso como descargar el informe completo. Sé que a veces no es tan agradable leer de temas de corrupción y luego desafortunadamente otra vez conectado a una institución pública, a una universidad, que se vuelve a repetir la historia, digo, lo vimos con la estafa, cómo se aprovechó el uso de instituciones públicas para desviar recursos, lo cual además es otra agravante aquí, volvemos a ver esta situación, ¿no? Entonces, pero si no, pues sí se necesita, Elisa, ¿no? Y yo en ese sentido invito a todos a que estén pendientes, ¿no? Con los ojos y con los oídos abiertos a este tema de estas investigaciones y pues cuando llegue el momento de que haya que rendir cuentas, de que se pida un voto, una ratificación o lo que sea, pues tener el contexto completo de las cosas, ¿no? Y digo, creo que solo así podemos llegar a una mejor rendición de cuentas y además recordar lo que tú ya lo dijiste, este tipo de investigaciones, tanto las que hicimos, se hacían hace 12 15 años, como las que se hacen ahora, es en buena medida gracias a la difusión de recursos públicos, porque los contratos, por ejemplo, pues, son contratos que ya están en la ley de transparencia que deben de publicarse, pero muchas veces los gobiernos no lo hacen, entonces tenemos que recurrir a solicitudes para que nos los entreguen y a veces hasta quejarnos con recursos para tener esta información y pues no podemos cerrar terreno en temas de transparencia, más allá de que siempre haya funcionarios, porque finalmente las instituciones las operan personas, Elisa, ¿no? Y siempre va a haber personas que se equivocan, personas corruptas, pero eso no significa que de un plumazo tengas que borrar toda una institución, ¿no? y además también, puede haber errores, pero también mucha calumnia y mucha difamación desde el poder. También. Porque, lo hemos visto en muchos países en donde está esta estrategia de, y lo hemos comentado, eh, se dice así, ya hasta la palabra me suena horrible con el contexto que vivimos, pero, ¿no? Digamos que silenciar a la persona para silenciar el mensaje, ¿no? Silenciar al mensajero para silenciar el mensaje, eh, siempre se dice matar al mensajero para matar al mensaje y ahora ya me parece hasta terrible siquiera mencionar la palabra en este país en donde, por cierto, pues ya se convirtió en el sexenio más sanguinario, más violento, con mayor cantidad de asesinatos, de homicidios y por supuesto también de asesinatos de colegas y de persecución tremenda, ¿no? Que en donde están arriesgando la vida y en donde tenemos que estar pues Sí. consignando lo que sucede. Arturo Ángel, invitar a la gente a que nos siga, que nos escriba, a que pueda conocer los contenidos, a que podamos entablar un diálogo y más allá de los señalamientos que se hacen a las personas para tratar de silenciar su voz, sus investigaciones, poder escucharnos, ¿no? Que es parte de la idea también de estos programas de Con Elisa. Sí, Elisa, y cualquier duda que dejen en tu canal o en nuestras redes sociales, con mucho gusto la respondemos. Si quieren comentar, debatir alguna duda, dónde encontrar más información, déjame decirte que a partir de que publicamos esto nos han hecho llegar pues siempre hay gente que a veces cuando salen estas historias se anima y dice, oye, yo sé de este señor o de y te hacen llegar sus denuncias, ¿no? Y eso siempre sirve y pues ojalá y te agradecemos mucho desde Tojil y yo en lo personal el espacio y la oportunidad que siempre nos das de tocar estos temas que pues a nadie nos alegran tanto, nos alegra que haya este tema de corrupción, así como tampoco lo de violencia, ni tampoco las violaciones a derechos humanos, ni un montón de cosas, pero pues finalmente también creo que se trata de visibilizar, siempre con los elementos en la mano, ¿no? Porque tampoco se vale calumniar desde los medios, pero creo que y desde antes y ahora ha seguido habiendo investigaciones desde los medios y desde las organizaciones muy valiosas y pues ahí están las pruebas, ¿no? Y ojalá
la autoridad las tome y actúen, ¿no? E investiguen ellos ya con sus otras herramientas mucho más poderosas que tienen, ¿no? Y deslinden las responsabilidades que haya que deslindar, Elisa, ¿no? Sí. Pues a seguir haciendo investigación periodística, a seguir haciendo periodismo, querido Arturo Ángel, y a la sociedad, pues a seguir en contacto, en comunicación y exigiendo a las autoridades porque se resisten y lo único que podamos Ujú, hacer es eso. Qué bueno que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional también ya se empieza a manifestar porque ahí está la fuerza en la sociedad. sí. Querido Arturo Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y seguimos en contacto. Gracias por haber estado con nosotros.